Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar, sí, de un lateral derecho, porque yo soy de los que sigo pensando que el Real Madrid debe adquirir o fichar de cara a la próxima temporada a un lateral derecho, porque ahora mismo, como ya sabemos, y ese perogrullo, solo Dani Carvajal es lateral derecho puro, al margen de que Lucas Vázquez pues pueda jugar ahí. Entonces, en su momento he hecho algún vídeo individual e incluso colectivo con lo que fue un vídeo casting de laterales derechos, que os dejo aquí por si le queréis echar un ojo, pero más allá de ese vídeo, hace un tiempo que hice respecto a laterales derechos, toca actualizar un poco. Y hablando de actualizar, hay que hablar de Nosai Mazraoui, lateral derecho del Ajax de Ámsterdam. Un lateral derecho que está muy de moda, y yo os hablo de jugadores que a lo mejor no están en la primera plana del fútbol europeo, pero que son jugadores jóvenes con proyección y que tienen una buena situación actual. Y cuando digo jugadores con proyección, entiendo que son jugadores, digamos, que pueden tener posibilidades de jugar en equipos importantes de Europa. De hecho, Nosai Mazraoui ha sonado para Arsenal y Real Madrid, y no lo digo yo, eso lo dicen en ESPN. Cada uno, pues oye, si se lo quiere creer bien, si no, también. Este vídeo básicamente es para hablar de este futbolista que ya antes de que ESPN hubiera hablado de él, yo ya me había fijado hace unos cuantos meses, porque ha destacado mucho el año anterior en el Ajax de Ámsterdam y esta misma temporada, en el comienzo de la temporada, lo está haciendo muy bien. De hecho, creo que lleva 4 o 5 goles aproximadamente ya esta temporada, jugando de lateral derecho, sí, en la Eredivisie, la liga holandesa, pero hay que hacerlo. Jugador interesante por varios motivos. Principalmente, alguno dirá, pero bueno, pensará, es marroquí, ¿se parece a Achraf Hakimi? Bueno, no exactamente. Es un jugador menos potente y menos veloz, así, para empezar. Lo cual no quiere decir que no sea veloz y potente, porque es muy veloz y tiene buena aceleración. Tiene muy buena zancada con sus piernas largas y es un tipo que, aun teniendo bastante altura para ser lateral, tiene bastante técnica en el espacio en corto. Cubre muy bien el balón, tiene muy buenos giros y tira muy bien las paredes para luego pillar el espacio en la espalda rival. Y luego es un muy buen pasador en profundidad y desde la lateral. Jugador con llegada y muy buen golpeo de balón. Jugador físicamente muy completo. No sé si denominarlo como una bestia física, porque a lo mejor hay jugadores con más físico que él, pero me parece que físicamente tiene aptitudes para jugar en un equipo top, porque avanza mucho, durante mucho tiempo en el terreno de juego, y abarcando tanto campo, llegando tantas veces arriba, creo que es un lateral de última generación para equipos netamente ofensivos, obviamente como el propio Ajax de Ámsterdam, ¿no? Entonces, a mí me parece un jugador tremendamente interesante por esos motivos, y como he dicho antes, o creo que lo he dicho, por motivos contractuales, porque, sí, Nosai Mazraoui termina contrato el 30 de junio de 2022, por lo cual, amigos, no habría que pagar ni un euro en forma de traspaso. Un tipo que según Transfermarkt está valorado en unos 18 millones de euros. Pero la cosa es que termina en 2022 contrato, y me parece un movimiento de manual, no sé si para el Real Madrid, pero para un equipo importante a nivel europeo. Yo, si fuera la Secretaría Técnica, me lo traía de manual para competir con Dani Carvajal en ese lateral derecho, al margen de que Álvaro Odriozola lo está haciendo bastante bien en la Fiorentina esta temporada de cesión. Pero creo que el ancho de crecimiento que tiene este tío comparado con Álvaro Odriozola, pues es mucho más grande en el caso de Mazraoui que en el caso del jugador donostiarra. Así que ahí tenéis ese nombre propio, Nosai Mazraoui, lateral derecho del Ajax de Ámsterdam, equipo que se ha clasificado, ya sabéis, para la siguiente fase de Champions, por lo tanto, estaremos muy atentos a él, y es un jugador que termina contrato, joven y que tiene realmente cosas muy interesantes que aportar a equipos grandes en ese puesto de lateral derecho. También puede jugar de manera circunstancial dentro del pivote o la medular de cualquier equipo, pero sobre todo es lateral derecho, así que veremos si se mueve del Ajax de Ámsterdam. A mí me gustaría, sinceramente, probarlo para el Real Madrid.